edición 10. Diuréticos, página 735 del PDF. Los diuréticos constituyen el grupo indispensable de medicamentos terapéuticos. Que se usan para ajustar el volumen o la composición, o ambos, de los líquidos corporales en diversas situaciones clínicas, entre ellas hipertensión, insuficiencia cardíaca aguda y crónica, insuficiencia renal aguda y crónica, así como síndrome nefrótico y cirrosis. Los diuréticos se usan tan ampliamente que la mayoría de los profesionales que atienden la salud y los farmacólogos profesionales deben entender los aspectos fundamentales de las propiedades farmacológicas de esos medicamentos. En años recientes se ha observado crecimiento explosivo de los conocimientos en fisiología y farmacología renales. El objetivo primario de este capítulo es proporcionar al lector conceptos unificadores con respecto a cómo operan los riñones y la manera en que los diuréticos modifican la función renal. El capítulo empieza con una descripción de la anatomía y fisiología renales, puesto que esta información es un prerequisito en el análisis de aspectos farmacológicos de los diuréticos. Se realiza una introducción a las categorías de sus compuestos y después se describen las propiedades químicas de estos, así como su mecanismo y sitio de acción y los efectos sobre la composición urinaria y hemodinámica renal. Casi al final del capítulo se integran las propiedades farmacológicas de los diuréticos, exponiendo los mecanismos de la formación de edema y la participación de dichos fármacos en medicina clínica. En los capítulos 33 y 34 se amplían las aplicaciones terapéuticas de los diuréticos. Anatomía y fisiología renales. Anatomía renal. La arteria renal principal se ramifica cerca del hilo renal en arterias segmentarias, que a su vez se subdividen para formar las arterias interlobulares, que penetran al parénquima renal y forman una curva en el borde de la médula y corteza renales para formar vasos parecidos a un arco, conocidos como arterias arciformes. Estas últimas dan lugar a ramas perpendiculares llamadas arterias interlobulares que entran en la corteza renal y llevan sangre a las arteriolas aferentes. Una arteriola aferente única penetra al glomérulo de cada nefrona y se ramifica de modo extenso para formar el nexo capilar glomerular. Esas ramas muestran coalescencia y constituyen la arteriola eferente. Las arteriolas eferentes de los glomérulos superficiales ascienden hacia la superficie renal antes de dividirse en capilares peritubulares que irrigan a los elementos tubulares de la corteza renal. Las arteriolas eferentes de los glomérulos superficiales ascienden a la superficie renal antes de dividirse en capilares peritubulares que irrigan a los elementos tubulares de la corteza renal. Las arteriolas eferentes de glomérulos yuxtamedulares descienden hacia la médula y se dividen, constituyendo los vasos rectos descendentes, los cuales a su vez riegan a los capilares adyacentes de la médula. La sangre que regresa desde esta última por medio de los vasos rectos ascendentes drena de manera directa hacia las venas arciformes, y la sangre que proviene de los capilares peritubulares de la corteza entra en las venas interlobulares, que a su vez se conectan con las venas arciformes, mismas que drenan hacia las venas interlobulares, las cuales a su vez drenan hacia las venas segmentarias, y la sangre sale de los riñones por medio de la vena renal principal. La unidad básica formadora de orina de los riñones es la nefrona, la cual consiste en un aparato de filtración, el glomérulo, conectado a una porción tubular larga que resorbe y condiciona el ultrafiltrado glomerular. Cada riñón está compuesto de alrededor de 1 millón de nefronas. La nomenclatura para los segmentos de la porción tubular de la nefrona se ha tornado cada vez más compleja
conforme los fisiólogos renales han subdividido la nefrona en segmentos cada vez más cortos, a los cuales se asignan nombres. Inicialmente, esas subdivisiones se basaron en la localización axil de los segmentos, pero cada vez más la fundamentación se realiza con base en la morfología de la cubierta de células epiteliales de los segmentos de la nefrona. Debido a la necesidad de estandarización, la Renal Commission de la International Union of Physiological Sciences solicitó a Chris y Brankir en el 88 que publicaran un documento en el que se definieran los diversos subsegmentos de la nefrona. En la figura 1 ilustra la subdivisión de la nefrona en 14 segmentos, la cual es aceptada en la actualidad. Se incluyen los nombres que suelen encontrarse al referirse a tales subsegmentos y a combinaciones de los mismos. Filtración glomerular. En los capilares glomerulares, una porción del plasma es forzada a través de un filtro que tiene tres componentes básicos: las células endoteliales de capilares fenestrados, una membrana basal que yace justo por debajo de las células endoteliales, y los diafragmas de hendidura de filtración formados por células epiteliales viscerales que cubren la membrana basal sobre su lado del espacio urinario. Los solutos de pequeño tamaño fluyen en el agua filtrada, o sea, arrastre de solventes, hacia el espacio urinario de Bowman. En tanto, la barrera de filtración retiene los elementos formes y las macromoléculas. Para macromoléculas con carga negativa neutras y con carga positiva, las principales barreras de filtración son las células endoteliales fenestradas, la membrana basal y los diafragmas de hendidura, respectivamente. Para cada unidad de nefrona, la tasa de filtración o tasa de filtración glomerular de nefrona única, TFGNU, está en función de la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Presión del capilar glomerular. La presión hidrostática en el espacio de Bowman, que puede considerarse idéntica a la presión en los túbulos proximales o presión tubular. La presión coloidosmótica media en los capilares glomerulares, pi capilar glomerular. La presión coloidosmótica en los túbulos proximales, pi tubo. Y el coeficiente de ultrafiltración, K T. Bueno, es un símbolo que puede ser una R. Según la ecuación, TFGNU es igual a coeficiente de ultrafiltración, presión de capilar glomerular menos presión tubular, menos presión coloidosmótica del capilar glomerular menos presión coloidosmótica tubular. Si la presión del capilar glomerular menos la presión tubular se definen como la diferencia de presión hidráulica transcapilar, delta P, y si la presión coloidosmótica en los túbulos proximales, pi tubular, es insignificante, como suele serlo puesto que se filtra poca proteína, entonces TFGNU es igual a KF delta P menos CG. Esta última ecuación expresa de manera sucinta los tres determinantes principales de la tasa de filtración glomerular de nefrona única. Sin embargo, cada uno de esos tres determinantes pueden estar influido por otras variables.
El coeficiente de ultrafiltración, KF, está determinado por las propiedades físico-químicas de la membrana de filtración y por el área de superficie disponible para filtración. La presión hidráulica transcapilar delta P está determinada principalmente por la presión arterial y por la proporción de esta última que se transmite hacia los capilares glomerulares. Esto se encuentra regido por las resistencias relativas de vasos preglomerulares y postglomerulares. Por último, tiene importancia notar que la presión coloidosmótica media en los capilares glomerulares, pi Cg, está dada por dos variables, es decir, concentración de proteína en sangre arterial que entra en el glomérulo y el flujo sanguíneo de nefrona única, QA. Este último influye sobre el pi-Cg porque conforme la sangre atraviesa el lecho capilar glomerular, la filtración concentra proteínas en los capilares, lo cual hace que la presión coloidosmótica media en los capilares glomerulares, pi-Cg, aumente con la distancia a lo largo del lecho glomerular. Cuando el flujo sanguíneo de nefrona única, QA, es alto, este efecto se reduce, empero cuando es bajo, la pi-Cg puede incrementarse hasta el grado en que pi-Cg es igual a delta P y la filtración se detiene, situación conocida como equilibrio de filtración. Aspectos generales de la función de la nefrona. Cada minuto se forman aproximadamente 120 mililitros de ultrafiltrado. Aún así, únicamente se produce 1 mililitro por minuto de orina. Por ende, más del 99% del ultrafiltrado glomerular se resorbe a un costo de energía asombroso. Los riñones consumen 7% del ingreso de oxígeno corporal total, a pesar de que solo constituyen 0.5% del peso corporal. Están diseñados para filtrar grandes volúmenes de plasma. Resorber las sustancias que el organismo debe conservar, dejando atrás o secretando, o ambos, sustancias que han de eliminarse. Los túbulos proximales son contiguos a la cápsula de Bowman y presentan una trayectoria tortuosa hasta que finalmente forman una porción recta que se introduce a la médula renal. Se han subdividido en segmentos S1, S2 y S3 con base en la morfología de las células epiteliales que los cubren. En situaciones normales, alrededor del 65% de los solutos filtrados se resorbe en los túbulos proximales, y dado que esta parte de los túbulos es sumamente permeable al agua, la resorción es en esencia isotónica. Entre las franjas interna y externa de la parte exterior de la médula, la estructura del túbulo cambia de manera repentina para convertirse en la rama delgada descendente, RDD, que penetra en la parte interior de la médula. Hace un giro con una curva cerrada y después forma la rama delgada ascendente, RDA. Entre la unión de la médula interna y externa, las características morfológicas del túbulo vuelven a cambiar y este se convierte en la rama ascendente gruesa, RAG, formada por tres segmentos: porción medular, RAGM, porción cortical, RAGC, y segmento postmacular. Juntos el túbulo recto proximal, las ramas delgadas descendente y ascendente, las porciones medular y cortical de la rama ascendente gruesa y el segmento postmacular se conocen como asa de Henle. La rama delgada descendente es sumamente permeable al agua, con toda su permeabilidad al cloruro de sodio, y a la urea es reducida. En contraste, la rama delgada ascendente es permeable a esas dos sustancias, pero impermeable al agua. La rama ascendente gruesa resorbe de manera activa cloruro de sodio, pero
es impermeable al agua y a la urea. Alrededor del 25% de los solutos filtrados se resorbe en el asa de Henle, en su mayor parte en esta última rama, que tiene gran capacidad de resorción. La rama ascendente gruesa pasa entre las arteriolas aferente y eferente y hace contacto con la arteriola aferente por medio de una acumulación de células epiteliales cilíndricas especializadas conocidas como mácula densa, que se encuentra estratégicamente localizada para detectar las concentraciones de cloruro de sodio que sale del asa de Henle. Si la concentración de electrolitos es demasiado grande, la mácula densa envía una señal química, quizás adenosino, a la arteriola aferente de la misma nefrona, lo cual provoca que se constriña. Esto a su vez reduce la presión hidrostática en los capilares glomerulares, PSG, y del flujo sanguíneo de la nefrona única, QA, y disminuye la tasa de filtración glomerular de nefrona única, al aminorar el coeficiente de ultrafiltración K sub F. Este mecanismo homeostático, conocido como retroalimentación túbulo-glomerular, RTG, sirve para proteger al organismo contra la pérdida de sal y volumen, además de generar una respuesta de retroalimentación túbulo-glomerular. La mácula densa también inhibe la liberación de renina desde las células yuxtaglomerulares adyacentes en la pared de la arteriola aferente. Casi 0.2 milímetros después de la mácula densa, las características morfológicas del túbulo cambian de nuevo y se convierten en el túbulo contorneado distal. El segmento postmacular de la rama ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal a menudo se denominan parte inicial del túbulo distal. Al igual que la rama ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal transporta de manera activa cloruro de sodio y es impermeable al agua. Dado que estas características proporcionan la habilidad de producir orina diluida, la rama ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal se llaman en conjunto segmento diluyente de la nefrona, y el líquido tubular en el túbulo contorneado distal es hipotónico independientemente del estado de hidratación. Como quiera que sea, al contrario de la rama ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal no contribuye a la hipertonicidad inducida por contracorriente del intersticio medular. El sistema de conductos colectores, túbulo conector más túbulo colector inicial, más conducto colector cortical, más conducto colector medular externo e interno, es un área de control fino de la composición y el volumen del ultrafiltrado. Es aquí donde ocurren los ajustes finales en la composición de electrolitos, proceso regulado por el esteroide suprarrenal aldosterona. Además, la permeabilidad de esta parte de la nefrona al agua es regulada por la hormona antidiurética ADH. Las porciones más distales de los conductos colectores pasan por la médula renal, donde el líquido intersticial es notoriamente hipertónico. En ausencia de ADH, el sistema de conductos colectores es impermeable al agua y se excreta orina diluida. No obstante, en presencia de ADH, el sistema de conductos colectores es permeable al agua, de modo que esta última se resorbe. El movimiento de agua hacia afuera del túbulo está impulsado por el gradiente de concentración empinado que hay entre el líquido tubular y el intersticio medular. La hipertonicidad de dicho intersticio es trascendental en la habilidad de los mamíferos y las aves para concentrar orina. En consecuencia, constituye una adaptación clave necesaria para vivir en un ambiente terrestre. Esto se logra por medio de una combinación de la topografía singular de la asa de Henle y las características de permeabilidad especializadas de los subsegmentos de la asa. Si bien el mecanismo preciso que da lugar a la hipertonicidad medular ha permanecido
parecido difícil de entender. La hipótesis del multiplicador de contracorriente pasiva elaborada por Coco y Rector en el 72 es un modelo atractivo desde el punto de vista intuitivo que es cualitativamente exacto. Según esta hipótesis, el proceso empieza con transporte activo en la rama ascendente gruesa que concentra cloruro de sodio en el intersticio de la parte externa de la médula. Dado que este segmento de la nefrona es impermeable al agua, el transporte activo en la rama ascendente diluye al líquido tubular. Conforme el líquido diluido pasa por el sistema de conductos colectores, si hay ADH y solo si hay, entonces se extrae agua. Dado que los conductos colectores de la corteza y porción externa de la médula tienen permeabilidad reducida a la urea, esta última se encuentra concentrada en el líquido tubular. Sin embargo, el conducto medular interno es permeable a la urea, de modo que esta última se difunde hacia la parte interna de la médula, donde queda atrapada por intercambio de contracorriente en los vasos rectos. Puesto que la rama delgada descendente es impermeable a la sal y la urea, la concentración alta de esta última en la médula interna extrae agua desde la rama delgada descendente y concentra el cloruro de sodio en el líquido tubular de la misma. A medida que el líquido tubular entra en la rama delgada ascendente, el cloruro de sodio se difunde fuera de la rama delgada ascendente permeable a la sal, lo que contribuye a la hipertonicidad del intersticio medular. Vamos a continuar en la siguiente grabación. Estamos en la página 738.